Hola, bienvenidas y bienvenidos a este tutorial de Notion. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que son las bases de datos y cómo funciona un poco esta estructura dentro de Notion. Creo que si aprendes a utilizar las bases de datos es un nivel súper avanzado y tendrías muchas oportunidades de sacarle provecho a esta herramienta. Creo que las bases de datos son una de las partes más importantes que tiene esta herramienta. No se comporta para nada parecido a Excel. Sin embargo, muchas personas tratan de utilizar las bases de datos en forma tipo Excel. Tienes una forma de utilizarla de esa manera, pero no son tablas dinámicas, no son tablas para hacer cálculos, sino que directamente es un lugar para tener un repositorio de datos y tener distintas vistas que te permite utilizarla en distintos lugares de tu página hecha en Notion. Vamos a entrar un poquito más en detalle en este tutorial, pero voy a estar haciendo otros tutoriales también para ver otras partes de lo que es la base de datos, porque las bases de datos son un poco extensas y es una de las propiedades más complejas de lo que tiene Notion que ofrecer. Entonces, bueno, empecemos si creamos una página nueva dentro de Notion, pues se van a dar cuenta que aquí justamente les aparece Database y van a poder ver tabla, tablero, lista, calendario, galería o una vista tipo de tiempo, ¿no? En función del tiempo. Nosotros podemos utilizar algo de esto que ya está o directamente hacer clic acá. Te va a aparecer que puedas presionar la barra slash para crear un nuevo componente, crear un nuevo bloque. Ahí súper importante, tienes esas dos opciones. Tú puedes utilizar el slash para que aparezca ese menú donde están todos los componentes de Notion, o directamente le pudieras dar al botón más. Si yo le doy directamente el botón más, pues puedo acceder al mismo tipo de menú. Ya cuando te vuelves un poquito más experto dentro de Notion, pues vas a empezar a utilizar los comandos de esa manera. Vas a empezar con el slash y vas a empezar a escribir. Por ejemplo, si yo escribo database, automáticamente llego a la sección donde están las bases de datos. Si no, tendría que ir directamente buscando en todo el menú para tener que acceder. Si yo escribo acá directamente database, pues nada más me limito al menú de bases de datos y no hay más nada. Entonces me filtra de alguna manera tener todos esos datos, tener todo el menú nada más específicamente hecho para utilizar las bases de datos. Entonces voy a explicarles rápidamente los tipos de bases de datos que tenemos. La base de todo puede ser utilizar una tabla. Tú puedes crear una base de datos como quieras. Si quieres hacer un tablero primero, un calendario, lo que quieras, puedes empezar a utilizarlo y luego transformarlo a otro tipo de base de datos. Siempre tienes la opción de ver una misma información en distintas vistas diferentes. Empecemos por lo más básico, que es esta tabla de base de datos. Para mí es la básica y es la que deberías utilizar al momento de empezar con una base de datos. Y fíjense que se les muestra una tabla muy similar a una tabla que pueden ver en Excel o la misma tabla que tienen en Word, aunque no funciona para nada como una tabla de las que están en Word. Directamente acá nosotros podemos colocarle un nombre. Vamos a llamarlo base de datos primaria, y incluso podríamos empezar a agregar ítems dentro de la tabla, dentro de la base de datos. Cada uno de estos renglones, cada uno de las filas que tiene la base de datos funciona como una página aparte, como una ficha, como un renglón. Es por eso que es muy diferente el uso de esta página con Excel, porque en Excel tienes una sola línea y esa línea es lo que es, no hay más nada dentro. Todo funciona en función de esa línea que estás utilizando. Pero en Notion, cada línea, cada ítem que corresponde a una línea es una página nueva, es algo aparte. O sea, adentro tienes un montón de datos. Puedes tener imágenes, puedes tener textos, puedes tener URLs, puedes incrustar videos. O sea, es una página nueva. Puedes hacer una página nueva en cada una de esas líneas. Por eso es que es tan complejo y es tan diferente utilizar Notion
que utilizar Excel y por eso se comporta distinto y muchas personas de repente dicen, no, pero es que a mí no me gustan las tablas y las bases de datos de Notion porque no son como Excel y no puedo hacer las cosas que hago con Excel. Y es que no tiene nada que ver con Excel, son cosas muy diferentes. Entonces, cada uno de estos renglones es un ítem. Si nosotros le ponemos un nombre, pongámonos que, no sé, este es dato 1, dato 2, dato 3. Cada uno de estos ítems los puedes abrir como una página nueva y funciona de esta manera. O sea, tienes adentro todas las propiedades, puedes agregarle comentarios, puedes agregar todo el texto y todo lo que tú quieras crear dentro de ese ítem. Entonces, primero que nada tenemos la primera fila superior, que es donde te dice los nombres de las propiedades que tiene cada uno de estos ítems. Por ejemplo, si a esto lo llamamos título, lo podemos llamar título. Y bueno, podrías agregar todas las cantidades de propiedades que quieras tener, y esto lo puedes hacer desde acá sumando el botón más y agregando propiedades, o directamente dentro de la tarjeta. O sea, si abres una, vamos a llamarlo tarjeta a esto que se te abre cuando ingresas dentro de uno de los datos, y dentro de la misma tarjeta directamente podrías ir agregando propiedades. Y vamos a hablar un poquito rápido de lo que son las propiedades que tiene las bases de datos. Vamos a verlo muy por encima. Creo que después voy a hacer otro tutorial hablando directamente sobre cómo funcionan todo el tema de las propiedades de las bases de datos, porque es otro mundo. Pero bueno, rápidamente puedes saber que tienes tipos de propiedades. Una es texto, si quieres escribir texto simple, una descripción, lo que sea que vaya a acompañar ese dato. Tienes numéricos, si por ejemplo estás haciendo, no sé, una lista de compras y tienes que colocar los precios, o estás haciendo cualquier otra funcionalidad que necesites tener solamente números, pues te vas por esta opción. Select es una de mis opciones favoritas en Notion, es el Select, porque te permite crear como tags, son como hashtags, son como tags que de alguna manera te relacionan los datos y te los ponen con colorcitos y todo. O sea, esto creo que es lo que hace la gran diferencia, por lo menos visual, con el tema de Excel. Y por ejemplo, podemos crear por ejemplo, una de las cosas para las que yo lo utilizo y los podrías utilizar es de repente para seleccionar país. Si tienes una lista de proveedores, por ejemplo, una lista de clientes o una lista de lugares, o no sé, estás haciendo de repente una lista de lugares que quieres visitar, pues te sirve de alguna manera filtrarlo por país y tener eso indicado de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocar Argentina, estos serían los datos, pero yo puedo editar cada uno de estos datos que estoy haciendo con estos tres puntitos y podría de repente ponerle un colorcito azul, y si incluso quiero colocar la bandera del país, lo puedo hacer también. Y me deja esta imagen con bandera y nombre del país. Entonces directamente los datos los estoy agrupando y los voy a poder ver por tipo de país. Vamos a agregar un par de países más. Entonces, el primero es el Select, pero también puedes tener un Multi-Select. Si, por ejemplo, los proveedores o el lugar o lo que sea que estés utilizando, te permite seleccionar varias opciones, el Multi-Select. Esa es la diferencia entre el Select, que nada más te permite seleccionar uno, y el Multi-Select te permitiría seleccionar varios. Entonces, vamos a decir que este es Select. Tenemos otra propiedad, que es la fecha. La fecha es súper importante cuando estamos haciendo calendarios, estamos haciendo roadmaps o estamos haciendo datos que dependen de la fecha. Yo siempre estoy utilizando fecha de inicio, fecha de fin. Entonces siempre tienes este ítem que es súper importante, y lo bueno es que te permite también agrupar. Si no necesariamente tienes que tener dos grupos de fecha inicio, fecha fin, podrías tener un solo ítem que se llame fecha y colocar ahí dentro fecha inicio y fecha fin. Por ejemplo, si le damos acá End Date, esto te habilita que tengas estos dos tipos de fecha. Por ejemplo, si estás planificando un viaje y estás diciendo, bueno, ¿sabes qué? Las semanas que me voy a agarrar de ese viaje va a ser desde el
desde el 3 de enero hasta el 22 de enero, no sé, esa va a ser la fecha, pues directamente puedes utilizar esta función para tener esto de esta manera. Incluso le puedes agregar también horas. Entonces esa es la función, la propiedad fecha. Tienes personas, esto está buenísimo. Si tienes un equipo o los integrantes de un equipo y quieres asignarles tareas a ellos, faltó la N en integrantes, puedes de repente decir, bueno, esta tarea la está haciendo Alejandro y Magda, por ejemplo. Otras tareas que tienes, bueno, puedes agregar archivos, puedes agregar URLs, correos. Esto está buenísimo si estás haciendo una lista de, por ejemplo, una lista de clientes o una lista de usuarios, una lista de contactos. Pues puedes tener teléfono e email. Lo bueno de utilizar un email es que te permite colocar, por ejemplo, te permite hacer un copy directamente de este dato, porque sabe, Notion intuye que estás utilizando esto como una lista de contactos y que probablemente si le quieres mandar un correo a esa persona directamente puedes hacer esto y copiarlo en el portapapel. O sea, copiar y directamente pegarlo en otro lado. La otra propiedad que puedes tener, esto vamos a llamarlo email. Y bueno, también puedes agregar un teléfono, también puedes agregar un URL si es una dirección web. Y puedes utilizar un checkbox, por ejemplo, si estás haciendo una lista de tareas y quieres saber si esta tarea ya está finalizada, puedes utilizarlo como para finalizarla y cerrarla. También tienes un montón de propiedades que son del tipo avanzado, que la verdad sí hace falta como otro tutorial para hablar de esto en forma avanzada, porque la verdad suma más, son temas más avanzados. Y tienes toda esta parte de propiedades avanzadas que la verdad sí son un poquito más avanzadas. Puedes hacer fórmulas que son un poco más complejas que las fórmulas que tiene Excel. Puedes hacer relaciones con otras bases de datos directamente. Puedes hacer roll-up, que esto te permite sumarizar datos. Puedes colocar la fecha de creación del ítem. Puedes colocar quién fue el que creó el ítem. O sea, quién creó este dato, la última vez que se editó o quién fue la última persona que editó. Esto funciona también, te va a funcionar si tienes muchas personas trabajando en un mismo Notion. Te va a servir tener esa referencia de la hora y la fecha y quién fue el que creó cada tarjetita. Entonces, si volvemos a la vista, fíjense que todo lo que yo estuve haciendo dentro de la vista como una tarjeta, pues se agrupó en esta base de datos, en esta tabla. Yo empecé creando una base de datos inline. Si se acuerdan, empezamos y vimos esta diferencia. Vimos bases de datos, una tabla inline, y para mí es lo principal y es la base de datos que tienes. Pero yo pude haber creado también esto en full page. No importa si empezaste haciéndolo inline, lo puedes pasar a full page. No es tan fácil hacerlo. El proceso inverso no es lo mismo. Pero la diferencia entre una base de datos en forma de en línea es que te la incrusta dentro de la página. O sea, nosotros estamos haciendo aquí una base de datos que está incrustada dentro de una página. Si yo, por ejemplo, esta base de datos puedo duplicarla para trabajar con ella y podría decirle que esta base de datos primaria se va a llamar secundaria. Y lo que hice fue duplicar la base de datos. Y puedo decir que esta la quiero en que sea una página, turn into page. Y este turn into page es lo mismo o funciona igual como si yo le hubiese dicho que la base de datos la quería full page. ¿Por qué? Porque me hizo una página completa donde está esa base de datos. Entonces, si yo hubiese creado una base de datos de forma full page, me hubiese creado una base de datos directamente en una página nueva. Entonces yo les recomiendo esta opción de página nueva cuando quieren centralizar una base de datos. Cuando dicen, mira, voy a estar haciendo todas las tareas que va a tener el equipo, y por ahí te sirve tener una sola tabla donde estén todas las tareas y después utilizar vistas y filtrar por proyecto, por persona, por fecha. O sea, puedes ir haciendo filtros distintos y distintas vistas. Esto lo vamos a ver en otro tutorial, pero te sirve de una manera tenerlo como que centralizado en una sola página. La diferencia que ves cuando tienes una base de datos full page, cuando la tienes completa, la diferencia la vas a encontrar en que vas a tener todas estas propiedades directamente acá, porque Notion te lo está haciendo más fácil. Notion lo que está tratando
de que puedas de alguna manera tener todos tus datos y concentrarte nada más en editar esa tabla, como que no ver más nada dentro de esa página. Entonces por eso también te ponen las opciones como que más fácil y más a la mano para trabajar. En cambio, esas mismas propiedades que estábamos viendo allá, en esta que está incrustada, que no es una full page, las tengo acá. Fíjense que tengo propiedades, filter, template, todas estas opciones las tengo acá. Y en la base de datos secundarias, pues ya no las tengo acá directamente porque están acá, por lo menos. Las tengo más cerca. Vamos a borrar esto. Ya tenemos una base de datos secundaria. De hecho, le podemos poner un iconito si queremos nosotros a la base de datos. Y se coloca de esta manera, se muestra de esta manera. Y nada, nosotros podemos jugar a ajustar cada una de estas celdas de la base de datos. Podemos moverlo de alguna manera, cerrarlo. Podemos ajustarlo de un lado al otro. De hecho, lo que está bueno es que este campo checkbox, una última actualización que hubo hace unos meses, es que te permite cerrarlo de esta manera. O sea, si por ahí ya tú sabes que ese campo es que si la tarea está finalizada o no y no te interesa ver la etiqueta, pues lo puedes cerrar de esta manera y te ahorra de alguna manera espacio. Que eso no lo puedes hacer con las otras funciones, con los otros tipos de propiedad. Nada más lo puedes hacer con los checkbox. Entonces, vamos a decir que este es de otro país y este está en otro país. Y directamente tienes distintos tipos de bases de datos. Esta es una primera introducción a lo que es el mundo de las bases de datos en Notion. Voy a estar subiendo otros tutoriales más en profundidad, por ejemplo, de todo lo que son las vistas, de cómo hacer tableros, roadmaps y calendarios dentro de lo que son las bases de datos, pero es un paneo general más o menos para que sepas cómo funcionan las bases de datos en Notion. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que puedas ver los próximos tutoriales que voy a estar subiendo sobre Notion, y cualquier duda que tengas, déjamelo en los comentarios que voy a responderte lo antes posible. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo tutorial.